Bueno, pues vamos con la sección de historia. Vamos con Historia Orgullosa de España, que nos está escuchando ya Pedro Fernández Barbadillo. Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos. Encantado de oírte. Pues nada, un placer tenerte. Y vamos con un aniversario que realmente es de 100 años de la muerte, que se cumple mañana, de Antonio Maura. Vamos a intentar explicarle a la gente quién fue Antonio Maura, qué es lo que hizo, porque se le considera, realmente en su época el último que intentó renovar el liberalismo español, relanzarlo, antes de su colapso, por cierto, y además el fundador, por decirlo de alguna manera, de la derecha moderna en España. Pues así es. Antonio Maura es un político, además tiene un elemento que también lo hace muy atractivo, porque es un político de la periferia. Vino de Baleares a Madrid a estudiar Derecho y ahí se vincula a la familia de los Gamazo, que eran además eran el padre del suegro, que acabó siendo el suegro, pues era uno de los mandamases del Partido Liberal Progresista, el de Sagasta, el de Canalejas, el de Romanones. Y él empieza a hacer sus primeros pinitos en la política en ese partido, llega incluso a ser ministro, pero luego se pasa al Partido Conservador, el de Cánovas del Castillo y el de Eduardo Dato, con el que luego discute. Y uno de los motivos de abandonar a los liberales es precisamente que considera que no se están adaptando a los tiempos modernos. Ya podemos calificar esos tiempos modernos pues como el principio del siglo XX, principio del siglo XX, o sea, después del desastre, que no se adaptan a las necesidades sociales que están surgiendo pues de la industrialización, el sindicalismo, la clase obrera, y también otra de las consecuencias propias de España pues es el pistolerismo, llevado pues sobre todo por los anarquistas, pero luego enseguida entran pues gente pues no tan radical, sino a la gente de los el Partido Socialista y la UGT. Claro, por explicar la importancia que tiene Antonio Maura, yo creo que si repetimos algunos de los lemas suyos, algunas de las frases, Pedro, que él lanzaba, él hablaba de la necesidad de restaurar la autoridad moral del Estado. Lo podríamos firmar ahora mismo. Él hablaba de la necesidad de un pueblo educado en la libertad. Pues ni te cuento si podríamos en estos momentos recuperar ese lema. Él hablaba de acabar con las subvenciones a la prensa. Anda, que no sería conveniente. ¿Pero qué me dice? ¡Qué escándalo! Hablar de ese tema. Y él, que sufrió 2 atentados... Uno de ellos fue después de una soflama de un tal Pablo Iglesias. El segundo apellido era distinto del de ahora, pero bueno, oye, por hacer la comparativa... Así es. También Maura tiene otra frase que a mí me gusta mucho, que cuando expone su programa de regeneración moral, de descuajar, así decía, el caciquismo para que el pueblo fuese de verdad libre y se expresase interferencias, él dice, por mí no quedará, que es una apelación también al compromiso absolutamente de todos los españoles, estén en el puesto en el que estén, pues con la actividad política y con esa regeneración moral que 100 años después de su muerte, pues vemos que nos sigue haciendo falta. Has mencionado a Pablo Iglesias. Sí, él se estrena en un discurso en el Congreso en 1910 con Maura en la oposición y dice, pues los liberales gobernando, y dice que él que con tal de impedir que Maura vuelva al gobierno, los socialistas serían capaces incluso de llegar al atentado personal. Fíjate cómo sería el asunto, que el presidente del Congreso, que entonces era el conde de Romanones, liberal, le insiste a Pablo Iglesias en que retire la frase. Y ahí Iglesias se porta, la verdad, de una manera pues decente, y él contesta que no la quiere retirar porque está dicha y que quiere que ahí quede. Y unos pocos días más tarde, Maura sufre ese atentado. Pedro, por decirlo casi un poco mejor, más que decente, coherente con el terrorismo, vamos. Pues efectivamente, sí. Coherente. Pero fíjate que ya Romanones, que tenía fama de pastelero, de gustarle los enjuagues, ya le decía, hombre, bueno, usted lo ha dicho, sí, es tremendo, pero quitémoslo del diario de sesiones, como hace ahora Francina Armengol, que cuando una frase no le gusta a ella o a Sánchez, a su jefe,
pues entonces la suprime del diario de sesiones. Sí, sí. Ahora, fíjate tú que al final son soflamas que dices, oye, ¿las hemos escuchado en el Parlamento últimamente? En el Parlamento no, pero las hemos escuchado en otros focos, porque estaba yo pensando la famosa conversación entre la cloaquera detenida, Leire Díez, claro, hablando del teniente coronel Balas, hablando con Hamlin. ¿Tú no tendrás algo para acabar con este señor? Sí, sí, yo tengo una cosa y con eso lo dejamos muerto. Y responde ella, pues mejor. Es que además contra Maura hubo unas campañas de prensa feroces. Se montó lo que se llamó el Trust, se pronunciaba así, en vez de Trust, se decía el Trust. Una serie de periódicos, pues republicanos, liberales, de izquierdas, tal, que se definían todos por hacer campañas feroces, como te digo, contra Maura y los conservadores que le seguían. Y bueno, pues no se daban ningún tipo de escrúpulos para difamarle, para inventarse escándalos, para acusarle de lo que fuese. O sea, Maura, en su intento de renovar la política, de acabar con ese caciquismo, de movilizar al electorado a favor del Partido Conservador, Maura, los mauristas y las llamados la juventud maurista, pues, multitudinarios, organizan actos en ciudades pequeñas, capitales de provincia, tienen una prensa dedicada a publicar folletos, a recoger las conferencias de Maura y de otros oradores. Y todo esto pues preocupa mucho a los liberales, a los socialistas, los republicanos, aparte de los conservadores, que también esto es otra coincidencia con nuestros tiempos, pues vivían muy bien repartiéndose el poder con lo que entonces se llamaba la izquierda dinástica, que eran los liberales. Ahora la izquierda dinástica pues es otra. Y todos ellos se acaban juntando con los poderes fácticos también y para presionar a Alfonso XIII y que Alfonso XIII le eche del gobierno en octubre de 1909, después de la Semana Trágica. Y así acaba el que se llamó Gobierno Largo de Maura. Fíjate, Gobierno Largo que duró pues 30 meses. Entonces, deja de pensar, 34 meses, 2 años y 10 meses escasos. Y Maura queda apartado de la política durante casi 10 años. Sí, sí. Oye, vamos a explicar el tema de los atentados, porque hemos explicado uno de ellos, después de que efectivamente alentara a cometer un atentado terrorista a Pablo Iglesias. Este es el que dice el Partido Socialista que con él comenzaron 100 y pico años de honradez y de historia digna, menos mal. Ese fue el segundo, porque hubo un atentado previo en 1904. El segundo, el que alentó Pablo Iglesias, lo comete un anarquista en la estación, pero el primero fue en Barcelona. Sí, en Barcelona, que Maura fue presidente. La primera vez que Maura fue presidente de gobierno, fue 5 veces, fue como liberal, un año, de 1903 a 1904. Y se empeñó en llevar a Alfonso XIII a Barcelona para frenar el crecimiento del catalanismo. Todo el mundo se lo desaconsejó, lo de siempre, ya lo has oído, Carlos, sé prudente, no caigas en provocaciones, lo que quieren es que les hagas caso. Y fue un éxito. Los viajes de Alfonso XIII a Barcelona, que empezaron en ese momento, luego fueron un éxito de popularidad y de acogida. Y en ese viaje, pues a Maura lo intentaron bajar. O sea que lo podríamos calificar de un innovador, bueno, él hablaba, ¿no?, de la revolución desde arriba. Pues es que el lema más conocido de Maura es ese, la revolución desde arriba. Él decía que si no se hacía esa revolución desde arriba, desde el gobierno, eliminando pues a los caciques, regenerando la vida pública, aumentando la educación de las masas, etcétera, etcétera, pues entonces se haría una revolución desde abajo. Y hay que reconocer que tenía mucha razón, y en 1917, cuando se produce la primera revolución
en Rusia y luego en noviembre la revolución bolchevique, pues entonces se ve la clase política española pues queda asustada con el ejemplo de Rusia, con las juntas de defensa que se están montando, con las huelgas generales en las que participan muchos políticos inconscientes, catalanistas, incluso liberales, y entonces es cuando el rey Alfonso XIII le vuelve a llamar a Maura en marzo del 18 para un gobierno de concentración que dura unos pocos meses. Acaba antes del fin de año, en noviembre del 18, cuando acaba la Primera Guerra Mundial, cuando se firman los armisticios. Uh-huh. Oye, vamos con el tema militar porque también tiene una importancia decisiva en toda la recuperación de la flota. La ley famosa de organizaciones marítimas y armamentos navales de 1908. Uh-huh. Pues es una de las obsesiones de Maura cuando él ya era diputado con los liberales, recuperar la flota, incluso antes del desastre. Él se lamenta de que durante años ha promovido esa ampliación de la flota, esa modernización, y que no se le ha hecho caso por el turno de partidos, por los intereses creados. Y cuando es por primera vez presidente del gobierno, como decimos, del 1903 a 1904, trata de elaborar un plan para reconstruir la flota perdida en el desastre. Cae el gobierno, no puede, pero cuando vuelve a él, en ese gobierno largo del 7 al 9, ya como conservador, por fin consigue la aprobación de la ley que tú has mencionado, a principios de 1908. Cuenta para ello con un almirante, Ferrandis, que es colaborador y que contribuye pues a hacer los detalles técnicos de ese plan de construcción de la flota. Y es una de las grandes aportaciones de Maura. Ahí se ponen las bases de una flota que en los años 30 fue la quinta o sexta más importante del mundo. ¿Cómo llegó a España a no tener o a perder la sensación de que tenía que tener una flota importante? Pues es que después del desastre del 98 cae sobre España pues un pesimismo atroz, desmoralizador. Y la reacción no solo de la clase dirigente, sino también pues de muchos pensadores, escritores del pueblo llano, es que no asomemos la cabeza por encima de los Pirineos, o no nos aproximemos a las costas, no intentemos navegar y demás, porque entonces eso nos va a hacer visibles, y si nos hace visibles, entonces se van a dar cuenta fuera que existimos y nos pueden atacar, lo que es una equivocación, porque España, dada su posición geográfica ahí en el estrecho de Gibraltar, quieras que no, pues es un objetivo deseado de control o de anulación pues por todas las potencias marítimas, en este caso pues Gran Bretaña, Francia, Alemania, incluso Estados Unidos. Y la gente, la verdad, también, dado el papel que hicieron la Marina y el Ejército, pues se habla incluso de desarmar, de reducir muchísimo pues la importancia del Ejército. Hay otra anécdota, y es que Francisco Franco Bahamonde, no su hermano Ramón, el piloto, quería ingresar en la Armada, pero como su padre, porque su padre hizo carrera en la Armada. Y es que se cerró la escuela naval, y por eso Franco ingresó en la escuela de infantería del Ejército de Tierra. Sí, sí. O sea que podríamos decir que a Maura casi le tocó la misma labor de intentar levantar el ánimo en España, es decir, el ánimo nacional, que incluso dentro de su propio partido, ¿no? Porque la verdad que él, cuando recibe el partido, lo recibe agotado, destrozado, después del asesinato de Cánovas del Castillo, y lo recibe literalmente hecho unos zorros. Sí, además, a ver, tanto Maura como Canalejas, que es el otro gran político del turno dinástico, que intentan cambiar el régimen y adaptarlo a los nuevos tiempos, heredan dos partidos, o ascienden al poder en dos partidos divididos en camarillas de notables, de cacicatos, que no quieren que nada cambie porque están muy cómodos en esa situación. Oye, pues fíjate que me suena esa situación, me suena. Sí. No, pero a ver, lo tremendo, Carlos, es que si estudias la Restauración, esa época lamentable, agotada, dices, pero si esto lo estamos viviendo exactamente ahora. La diferencia es que antes los políticos como Segismundo Moret, como el general Bayler y como, podríamos, Silvela,
escuela pues llevaban unas barbas luengas y unas patillas descomunales y chalecos. No, los de ahora no llevan ni patillas, ni chalecos, ni barbas. Pero todo lo demás, dices, todo esto me suena. Oye, incluso la preocupación por Marruecos. Maura también ahí es innovador, porque había políticos, tanto liberales como conservadores, que estaban empeñados en que España se implicase dentro de Marruecos. España al final va a Marruecos en nombre del sultán para restaurar la autoridad del sultán, porque lo que se llamaba el imperio gerifano se había desmembrado, estaban ahí las cabilas y los caídes enfrentados y desobedecían, hacían piraterías, ataques a comerciantes. Y Maura dice que Marruecos es un avispero, lo que tenía toda la razón, y que lo importante es estar presente en los puertos, pues en Tetuán, en Nador, sin meterse en el interior, porque además la zona norte de Marruecos, sobre todo el Rif, es la zona más abrupta y donde están las cabilas más guerreras. Bueno, pues esa también era una innovación de Antonio Maura. Oye, ¿tú crees que en los partidos en estos momentos se estudia la historia de sus propios partidos? Porque en el fondo esto es la historia de los partidos de la derecha. Pues en absoluto. O que si hacemos una encuesta, dicen Antonio Maura y dicen delantero centro del Mallorca. Pero sí, yo creo que la mitad, y creo que soy generoso, de los diputados del PP no saben quién fue Manuel Fraga Iribarne. Es que así estamos, oye, es que no se conoce la historia, lo que ha pasado, y eso nos impide aprender de los errores que se cometieron antes y tratar de solucionarlos ahora. O sea, Maura aporta, como te digo, una movilización social y popular a los partidos, al partido conservador, que luego en la actualidad pues han movido muy pocos líderes, por ejemplo, pues Aznar y Santiago Abascal. No, pero es que fíjate eso, sí, pero es que sobre todo voy a la situación, ¿no? O sea, al final uno de los problemas que tenemos en estos momentos en la derecha, porque la izquierda, o sea, no puede cometer mayores atrocidades. O sea, una colección de marranos de mucho cuidado, acosadores sexuales, chorizos, tramas por todas partes, conexiones con narcodictaduras, gente cazada con los fajos de dinero, colocando prostitutas en cargos públicos, y no termina de levantar el tema. Y dices, oye, vamos a ver, Antonio Maura, pues sí, podríamos decir que lo cogió todavía peor. Pero bueno, oye, que es una situación de la que puedes aprender clarísimamente, que siempre se puede aplicar un principio de liderazgo, o un liderazgo motivador, o gente que venga con ideas de recuperar lo que decía este señor, ¿no? Lo que decía Antonio Maura. Decía, es que lo que tenemos que hacer es educar en libertad a la población. Bueno, hay muchas veces que aquí lo que ves en estos momentos es que cómo van a educar en libertad a la población si son incapaces de hacer ellos mismos un discurso en libertad. Pues sí, mira, es que los liberales, por ejemplo, de aquella época, es que le odiaban a Maura porque él venía de sus filas y porque él estaba haciéndolo tan bien en la primera década del siglo XX, o sea, durante el gobierno largo y después las juventudes mauristas, que claro, les podía echar del gobierno durante muchos años, porque entonces las elecciones serían limpias y no se podría hacer ese turno de partidos que se venía repitiendo pues desde 1885. Eso es algo que tenemos que aprender de Maura y de otros grandes políticos que ha habido no solo en España. Ahora mismo estoy pensando en Ronald Reagan o incluso en Donald Trump, que hablando a la gente se le puede convencer. Bueno, Donald Trump, el problema es que les convence de cosas que luego no cumple, pero vamos, si Donald Trump es ejemplo de otra cosa, pero bueno. Oye, Pedro, cuéntanos algo sobre la muerte de Pablo Iglesias y las fechas. Bueno, pues la muerte de Pablo Iglesias se produce en Madrid pues 3 días antes de la de Antonio Maura, y ya está gobernando Miguel Primo de Rivera, el dictador militar. Bueno, pues pese a ser un dictador, oye, el dictador de derechas, la dictadura permite el funeral de Pablo Iglesias, que es descomunal, que pues no hay más que ver las fotos de los periódicos de la época, asistió muchísima gente, y unos días más tarde muere en el Palacio del Canto del Pico, entre Relodones, que es un palacio que se ve
según sales por la A6, antes de llegar a Collado Villalba, en lo alto de un pico, que ahí murió de un infarto mientras hacía una visita al conde de las Almenas Mauda, que parece ser que se cayó por las escaleras a cuenta del infarto y ya falleció definitivamente trasladado a Madrid en la casa que mantiene todavía la familia y la fundación que lleva su nombre, cerca de la Bolsa, entre la Bolsa y el Retiro. Bueno, pues Mauda había discutido con Primo de Rivera en los meses anteriores, hasta el punto de que había desaconsejado a sus jóvenes maudistas, que ya no eran tan jóvenes, que ya eran maduros, que no colaborasen con la dictadura, porque él pensaba que iba a arrastrar en su caída a la monarquía y que iba a traer la república y el socialismo, y acertó. Bueno, pues a pesar de ello, Primo de Rivera encabezó el cortejo fúnebre de Mauda unos días más tarde. Bueno, eran otros modos políticos también, pese a todas las diferencias. Ambos funerales, como te digo, fueron actos pacíficos, no como los que hubo pues 10 años más tarde, en julio del 36, el de Calvo Sotelo y el del Teniente Castillo, que acabaron a tiro limpio. Oye, Pedro, pues qué un placer repasar la historia contigo, de verdad. Pues muchas gracias por todos tus elogios, Carlos. Nada, un placer. Espero que haya gustado esta charla a los oyentes. Pues mira, sobre todo que yo creo que es absolutamente necesario, o sea, que recordemos determinadas formas de ser en la derecha y de hacer en la derecha que pueden ser perfectamente incorporadas en estos días. Pedro, que un abrazo muy fuerte. Otro para ti, Carlos. Y muchísimas gracias. Bueno, pues nada, no es por hacer comparaciones fáciles, que también, pero ya que tenemos a gente en la historia que demostró que se podía ensalzar la derecha, que se podía relanzar el propio espíritu de la gente, de los votantes, que se podía relanzar y motivar y que la gente acudiera a las elecciones con ganas de acabar con determinadas cosas y de implantar sobre todo un proyecto bueno para España, pues vamos a ir recordando este tipo de figuras. Bueno, les dejamos. La semana que viene les podría decir que lo mismo va a ser distinta y más relajada, pero no me atrevo, pero vamos, ni por lo más remoto, porque Dios bendito la oleada de porquería, perdón por la expresión, de mierda que está saliendo por todas partes. Lo diré siempre, bendita UCO y bendita actuación judicial y bendita prensa libre, que empezó a sacar todos estos casos y se van confirmando ahora con todos estos registros de correos, de Hacienda, de transición ecológica, de la SEPI, porque anda que no hay porquería debajo de esas alfombras. Que les dejamos, la próxima semana aquí estaremos, el lunes, ya saben, les esperamos a todos. ¡Viva España y viva la libertad!